A través de este medio, Facebook Live, presentamos su programa Lumbrera a nuestro caminar, de la iglesia Casa de Oración Aposento Alto, comuna de Chimbarongo, sector El Perejil. Conduce nuestro hermano Pedro Valenzuela González. Tendremos alabanzas, conversación, contactos telefónicos y la siempre y eterna palabra del Señor. Recuerde, cada sábado a las 22 horas. Y para llamarnos, nos puede hacer a través de nuestro fono WhatsApp, más 569-585-32614. Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Maravilloso, poderoso, tú eres para mí, tú eres para mí, maravilloso, poderoso. Estamos del lado del campeón. Que el Señor de paz y amor les bendiga también a mis queridos hermanos, a todos ustedes también desde la Casa de Oración Aposento Alto, con otro programa más de Lumbrera a nuestro caminar. Ya nuestro capítulo 29 de estos programas que hemos sacado al aire ya desde mayo de 2020 hasta la fecha, así que estamos muy felices y contentos porque para siempre su misericordia y hasta ahora Dios siempre ha sido fiel. Así que bendiciones también a cada uno de ustedes. Desde ya invitarles para que puedan ustedes estar conectándose con nuestras páginas de redes sociales, que son de Facebook como también de YouTube, y donde ustedes lo pueden también ubicar por Casa de Oración Aposento Alto, así que estaremos también atentos, sobre todo a sus peticiones de oración, a lo que usted como persona, como familia necesite. Para eso estamos nosotros como iglesia, y además también para poder invitarle a poder interactuar y además también a edificarnos en la palabra del Señor por estos programas que también lanzamos todos los días sábados desde las 20 horas para ustedes también, para la edificación de todos nosotros y por qué no, para seguir proclamando y bendiciendo el nombre de Cristo por medio de su evangelio. Estamos felices porque hoy ha sido un día especial, pero también es un día en el cual nos edificamos en el Señor por distintos temas. Y para hoy tenemos un tema que es un poquito más controversial, que se da mucho también en nuestra cultura cristiana evangélica. Es legalismo o liberalismo. Es ambos extremos de caminares que a la luz de la Escritura separan mucho lo que significa la gracia del Señor. Entonces queremos también exponernos respecto también a las advertencias que hay entre uno u otro camino, y es importante también como cristianos y sobre todo seguidores también del Señor poder estas prácticas no tratar de culturizarlas, porque atentan contra la propia palabra del Señor y contra las mismas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dio por medio también de su ejemplo, de su testimonio y también de la bendita y gloriosa palabra. Así que vamos a estar invitándolos también ahora, como siempre en estos capítulos, tenemos alabanzas también para entonar ante la gloria del Señor. Y hoy les quiero traer una alabanza sacada del baúl de los recuerdos. Es una alabanza hermosa que me trae muchos recuerdos también a mí. Inclusive fue también dada por mi hermano Pablo Silva, que tiempo atrás nos acompañaba también acá en uno de los programas. Él inclusive él fue como que el que me enseñó principalmente este grupo también, que yo hasta la fecha lo escucho y es para mí de bastante edificación espiritual, y lo quiero compartir con ustedes. Es el trío Apocalipsis 21, ya con su alabanza Pronto viene Jesús. Esperando que se escuche bien, porque está un poquitito bajo por ahí esta alabanza, pero en el Señor queremos también que usted la pueda escuchar y que se pueda también gozar, porque alerta de las muchas cosas que necesitamos hoy día en el Señor, estar pendientes, porque la venida de Cristo ya está cerca. Y eso nosotros lo vemos también, no tan solo al día a día, sino que también por todas estas cosas que pasan. Así que la invitación está para que pueda escuchar esta alabanza, y a la vuelta vamos a estar también edificándonos para la gloria del Señor con este tremendo mensaje llamado
legalismo o liberalismo. Advertencia de dos caminos que se oponen. Amén. Que el Señor les bendiga. Maravilloso, poderoso, eres. Pronto viene Jesús a la tierra, pronto viene a su iglesia a buscar. Él vendrá a buscar sus escogidos para ir con ellos a reinar. Oh pecador, te ofrece a ti mi Salvador, la vida eterna. Y si tú le has conocido a Él, es tiempo que vuelva ya. Y si tú le has conocido a Él, es tiempo que vuelva ya. Calle de oro pisarás allá en el cielo, junto a Jesús el Cordero de Dios. Deja el mundo pecador y sigue a Cristo, que por Él obtendrás el perdón. Oh pecador, te ofrece a ti mi Salvador, la vida eterna. Y si tú le has conocido a Él, es tiempo que vuelva ya. Y si tú le has conocido a Él, es tiempo que vuelva ya. Qué hermosa alabanza también entonada por este trío Apocalipsis 21. Pronto viene Jesús, así que me traía bastantes hermosos recuerdos, pero para la gloria del Señor, esto no pasan de moda, al contrario, siguen vigentes también en nuestros corazones, esperando también a usted en el Señor que esté con nuestro mismo sentir, que estemos también esperando a nuestro Señor, haciendo su voluntad, y también que estemos aferrándonos día a día en santidad, en amor, y en lo que refleja también nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Los quiero invitar, mis queridos hermanos, a ir de lleno también al tema que nos trae el Señor, pero también basándonos principalmente en su palabra. Y los quiero también invitar que usted pueda abrir su Biblia donde quiera que esté, y que me pueda también acompañar. Si no la tiene, voy a también estar compartiendo con ustedes en pantalla
lo que hoy día el Señor Jesús nos quiere también revelar por medio de su santa y bendita palabra. Así que los quiero invitar a que usted pueda abrir en el libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a estar leyendo solo 2 versículos, versículos 8 y 9, en este caso del capítulo 2 de la epístola del apóstol San Pablo a Efesios. Amén. Así que vamos a estar también ahí compartiendo con usted, mi querido hermano. Tenemos ahí también para que me pueda también ahí acompañar para la gloria del Señor. Bien, ahí está. Así que si usted lo ha encontrado, o si no, me acompaña también en la lectura ahí en su pantalla, lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Donde quiera que esté, lo quiero invitar que nos puedas ayudar en una oración con mucho clamor y mucha reverencia, para que el Señor Jesús nos vaya, por medio de su Espíritu Santo, revelando qué es lo que nos quiere también enseñar y darnos luz en esta hora tan maravillosa de este programa de Lumbrera Nuestro Caminar. Señor Jesús, gracias Padre, te damos por esta palabra, gracias por esta enseñanza que usted nos da por medio de ella. Yo le pido, Señor Jesús, que en esta hora poderme portar ante sus pies y ser, Padre amado, servidor suyo, para poder entregar, Padre amado, Señor, conforme a tu santa y bendita voluntad, esta palabra, Señor, y este tema tan controversial, pero que además también nos da también mucha luz de lo que necesitamos, Señor, como iglesia. Bendiga a cada uno de los oyentes que están en esta hora. Desde ya, Señor Jesús, vaya usted prestando, Señor, oído a nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, para poder ser, Padre amado, apercibidos en ella, y además también, Señor Jesús, podamos también ser edificados por medio de tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor Jesús, en esta hora siervo inútil ante tu presencia soy, pero solo por tu gracia y tu amor hoy día soy parte de ser instrumentos para tu gloria. Solo instrumentos, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, porque en esta hora tú tienes tan santa y bendita misericordia. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Y me gozo en ella porque es parte también de lo fundamental que es para uno vivir en la presencia del Señor y sobre todo en los tiempos que hoy día vivimos. Es tanto así que de las diversas verdades que nos podemos encontrar en el mundo, muchas de estas cosas también se culturizan y se podrían decir también se hacen también parte de nuestra cultura cristiana evangélica. Y entre ellos, en extremar estas verdades o muchas veces creer que tenemos razón o no, se forman distintas denominaciones. Y una de las grandes críticas que se hace también en nuestra nación es eso, que no hay una identidad clara respecto a una unidad de lo que significa el Evangelio en este caso y lo que es su mensaje desde una manera más unificada. Pero obviamente porque dentro de la historia también y desde el propio protestantismo, inclusive podríamos llamarlo desde la Reforma en adelante, se nos ha dado una serie de instancias que a la luz principalmente de estas enseñanzas, hoy día tenemos una diversidad de denominaciones, una diversidad también de formas de poder evangelizar, y es por eso también que no hay una claridad o no hay una, podríamos decir, una cabeza patentada, ya que la cabeza de la propia iglesia cristiana evangélica es Cristo nuestro Señor. Es por medio de Cristo y su palabra que hoy trataremos también en este pequeño programa de poder dar luces respecto a dos corrientes que hoy día se podrían decir se afloran con mayor fuerza, pero que no son tan nuevas que digamos. Al contrario, una de ellas inclusive es mucho más antigua de la que pensamos. Pero aún así, mis queridos hermanos, es importante resaltar para la edificación espiritual y sobre todo también el desarrollo atingente también de la palabra del Señor, que podamos también, por medio de ella, poder también edificarnos y sobre todo poder también buscar principalmente lo que a nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, más que conveniencia, nos hace de alguna u otra manera por medio de su palabra, nos hace entender qué es lo que es lo más importante que debemos guiar, que es la gracia del Señor. Es por ello que la gracia, el legalismo y el libertinaje se
anteponen y queremos también exponerlos también en este pequeño programa llamado Legalismo y Liberalismo. En realidad es libertinaje. Esa es la palabra correcta, porque hay liberalismo inclusive económico, otro tipo de cosas, entonces se puede confundir, pero libertinaje. Y estas dos cosas o dos corrientes de camino son las que hoy día queremos por gracia y misericordia del Señor exponer también, y que seamos también todos edificados para la gloria del Señor. Así que queremos también llevarnos a este tema tan claramente para usted, y que sea, mis queridos hermanos, también de mucha edificación espiritual. Así que vamos a ponernos también ahí en pantalla. Una de las cosas que a la luz de lo que hemos ya visto, importante es saber que por medio de la palabra existe la ley y la libertad. Es decir, estos bíblicamente se amparan. Y como principios bíblicos, y que son, podríamos decir, principios elementales dentro de la palabra, es necesario también, desde esa perspectiva, una adecuada, desarrollar una vida espiritual adecuada. Entre ellos, hoy día lamentablemente o tristemente podríamos decir que con mucha frecuencia tenemos en el pueblo del Señor muchas de estas cosas adulteradas, es decir, extremadas por un lado u otro, y eso es lo que en definitiva lleva a estas dos grandes corrientes que se entreponen, pero que hoy día se aflorecen cada vez más en el pueblo cristiano, evangélico. Es decir, por un lado tenemos el legalismo y por el otro el liberalismo. Una de las causas que en este énfasis inclusive excesivo de cierta parte de la enseñanza bíblica hace también entreponer lo que es muchas veces el error doctrinal más garrafal que puede haber entre uno u otro. Una de las cosas que hoy día, principalmente en la práctica de todo cristiano evangélico, es básicamente guiarse por cualquiera de estas dos líneas, porque ambas de ellas alejan principalmente el punto elemental de lo que el Señor estableció por medio de su palabra, que es la gracia de Dios. Es por eso también que, por un lado, la Biblia dice efectivamente que la ley es buena, y eso nosotros lo podemos encontrar en 1 Timoteo 1:8, y habla respecto de lo que define la sana doctrina, pero también dentro de este versículo que apoya, o podríamos decir en términos literalistas, apoya el legalismo, tenemos otro que también, que dice en Romanos 7:6, que dice que estamos libres de la ley. Entonces, versículos que parecen muchas veces apoyar una línea u otra, anteponen también una de las cosas que hoy día necesitamos conciliar. Es decir, o la ley o la palabra está en favor del legalismo, o en favor del libertarismo, o está a favor de la gracia. ¿Qué es lo que Dios nos quiere de alguna u otra manera dar en luz respecto a lo que significa estos dos grandes conceptos? Pero a la luz también es importante que por cualquiera de estas cosas, lo que importa en nuestra vida y en nuestro corazón es que haya un convertimiento y una adecuada conciencia respecto de que sin Él y sin la dependencia de Cristo, por medio de su gracia inmerecida, nada somos. Más allá del entendimiento de nuestra vida cristiana e intelectual, muchos de hoy no admitirían, por ejemplo, que les dijesen que usted es un legalista. Otros tampoco no admitirían que dijesen que usted es una persona con un testimonio de libertario o de libertinaje desmedido, porque eso obviamente que causaría una ofensa. Y además también porque un legalista jamás se va a reconocer así, como tampoco un libertario. Entonces cualquiera de estas cosas o dos corrientes, muchas veces tenemos que verlas y tenemos que también evitarlas, porque por medio de su palabra se contraponen. Por ello también, mis queridos hermanos, que una de las cosas que hoy le ha hecho más daño inclusive a la iglesia evangélica, y más allá en el mensaje de lo que nosotros proclamamos hacia afuera, para llamar a las personas, para llamar inclusive al incrédulo, o llamar a esa persona que está muchas veces débil en la fe, o muchas veces también contraído también con la iglesia, por distintas razones. Bien, no tenemos la capacidad de darnos cuenta y de poder invitarlo, porque una de estas dos consecuencias tenemos más, podríamos decir más, aflora en nuestra propia práctica, y por ende también se nos hace poco creíble. Bien, por ello los quiero invitar a que antes de poder profundizar en cualquiera de estos dos temas, poder definir o poder dar una explicación de qué significa cada uno de estos temas. Y bueno, y como siempre también, mis queridos hermanos, yo los quiero también invitar a que usted pueda también ver ahí en su pantalla
qué significan cada uno de estos conceptos. Y vamos a partir primero por qué significa el legalismo. Amén. Bien, como usted lo puede ver ahí en pantalla, la palabra legalismo no se encuentra en la Biblia, como tampoco el libertinaje, pero ambas en sí son términos que se usan principalmente en el mundo cristiano evangélico para describir una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a esas reglas y reglamentos. O sea, doctrinalmente es una posición esencialmente opuesta a la gracia. Bendito y alabado sea el Señor. Y como ve dentro del ejemplo que quisimos ahí graficar, es como básicamente la piedra que nos muchas veces, o el peso de nuestros pecados, como también el desarrollo de nuestra conciencia, hace también en ello que por nuestras obras y por nuestro caminar podamos justificar esa salvación que se antepone ante la gracia inmerecida por parte de Cristo hacia nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por ello, mis queridos hermanos, hoy más que nunca es importante resaltar todos estos conceptos, porque dentro de las personas que hoy día no conocen del Señor, confunden este tipo de cosas, y más aún los cristianos evangélicos. Es por ello también que una de las cosas que le ha hecho muy mal, principalmente a la iglesia de hoy, es extremar por obras, ¿bien? O explicar, o podríamos decir, por las obras que uno hace, o por el sacrificio, por el esmero que usted da para poder seguir a Cristo, usted es salvo. Realmente eso es una equivocación y un error doctrinal muy grave, porque el solo hecho de pensar así, usted lo hace inclusive por su propia voluntad, o por sus propios méritos, o por sus propias obras, lo hace merecedor de una salvación. Pero a la luz de la Escritura, nadie, absolutamente nadie es merecedor de la salvación si no es por medio de Cristo. Y es ahí donde este legalismo se entrepone. Y esa oposición muchas veces las personas no la entienden, porque dicen, para llegar a una iglesia me van a cuestionar esto, me van a restringir esto, y así sucesivamente. Entonces vamos poniendo más normas por sobre la propia palabra de Dios. Pero además también eso nos contrae también una situación que en lo espiritual se va decayendo en nosotros. El amor, o principalmente también la bondad y la misericordia que tenemos que también aplicar en nuestro prójimo, y el amor en este caso los unos por los otros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es por ello también que, para no dejar también en entrever esta situación, tenemos la otra parte, que es la otra parte en la cual opone principalmente al legalismo, que es el libertinaje. Bien, entonces los quiero ahí invitar, ya que el libertinaje se define también, y tampoco no es una palabra que está en la Biblia, pero se define teológicamente como la manera disoluta de vivir, es decir, haciendo lo que le viene en gana, profanando su propio cuerpo, el del vecino si quiere, o el de los derechos de la sociedad, y inclusive los de Dios. Desenfreno o pérdida de control en la conducta, que se caracteriza muchas veces también por la falta de todo tipo de restricción legal o moral, espiritual, en materia sexual también, y burlándose de todos los códigos morales, tendiendo a gozarse en la violación de las normas éticas. Y esto está definido literalmente del diccionario bíblico hispanoamericano de acá, de teológico también, y que nos hacemos también referencia en este programa. Si se dan cuenta, dos parámetros que, a la luz del desenfreno, a la luz podríamos decir de la inhibición que se tienen en esta postura, son muchas veces también caminos que se anteponen, y que también las iglesias de hoy han puesto también por sobre la mesa, porque han preferido muchas veces también esta ambigüedad de cosas, o podríamos decir esta permisidad de cosas, en una situación en la cual no tiene un control. Yo creo que aquí, mis queridos hermanos, es importante, y así la propia palabra del Señor, que no hay una sociedad hoy día en la cual pueda decirse que son ordenadas y que se va desarrollando en el tiempo si no tiene reglas, o si no hay normas de conducta estandarizadas que debamos todos cumplir. Entonces, ya sea la una que se extrema, en el caso del legalismo,
por exigir y por sobreponer norma tras norma, tenemos otras que no se inhibe a nada. Es decir, cualquier situación en general para mí me sirve. Y estas dos políticas o estas dos corrientes también se ponen en el pueblo cristiano, y muchos de nosotros también son parte de nuestro propio lenguaje que damos también en hincapié. Es por eso también, mis queridos hermanos, que les quiero también a llevar algunas de las frases que básicamente los legalistas o como los libertarios también, o los que aplican el libertinaje, hacen respecto a sus menciones, y es importante también en esta hora también caracterizarlas. Fíjense bien, mis queridos hermanos, si se siente identificado con alguna de ellas, quizás muchas de las cosas que se estén practicando están también basadas en esta hipótesis. Bien, es por eso, mis queridos hermanos, que por su palabra, cuando hablamos principalmente de algunas frases características de los legalistas, una de ellas, mis queridos hermanos, es esta: un cristiano verdadero no debe ir al estadio porque es idolatría. Bendito sea el Señor. También, las mujeres no deben usar pantalones porque eso es pecado. Usar solo faldas largas proyecta la santidad. Claro, basándose también en lo que literalmente establece en la palabra, porque la palabra dice que la mujer debe andar decorosa, debe ser de un vestido, en este caso, prudente y casta también. Bien, pero dentro de ello también tenemos otros ejemplos, como por ejemplo, los cristianos no van al cine porque estarían en silla de escarnecedores. Es decir, estarían expuestos a cualquier situación en la cual el mundo los puede consumir y llevar a otras situaciones. También las cristianas no deben cortar su cabello ni usar maquillaje, porque esto es deshonroso y además también es vanidoso. Como también para los varones, el no usar una corbata, por ejemplo, en el púlpito, es una falta de respeto a la palabra de Dios. Todas estas prácticas, como usted lo puede ver ahí en pantalla, mis queridos hermanos, son muchas veces doctrinas que están justificadas de alguna u otra manera en su verdad, en la palabra, pero es que extreman una verdad que nunca se quiso interpretar, ni tampoco enseñar por Cristo, ni tampoco por sus apóstoles. Es más, si definimos el concepto de sana doctrina establecido también en este caso de Timoteo, cuando Pablo le habla al respecto, preocúpate por la sana doctrina. El concepto de sana doctrina es la enseñanza por la cual nuestro Señor Jesucristo dio en sus apóstoles, en la que ellos, por medio de sus seguidores posteriormente, compartían las oraciones, el pan y la palabra de Dios. Y eso se establece en el libro de los Hechos. Entonces, se habla de sana doctrina hoy, por ejemplo, en las cosas que literalmente se toman de la palabra y se toman como un hecho de alguna u otra manera también literalista. Es decir, que si la palabra a mí me dice que la mujer tiene que andar decorosa y prudente, lo decoroso y prudente le colocamos un calificativo. Y ese calificativo muchas veces se antepone también a lo que esta mujer, por medio de su corazón, lo tiene por falta de gracia. Conozco muchas hermanas, y esto no por justificar esta situación, pero en la cual, teniendo quizás una ropa acorde, también teniendo un cabello honroso, como también teniendo una vida placentera dentro de su familia, sin ir al cine, ni tampoco al estadio, o también los propios varones, teniendo un traje, en este caso, adecuado, como también usando corbata inclusive en el púlpito, y así también, no yendo en este caso al estadio, ni teniendo vicios, ni otras cosas, su corazón no ha sido transformado. ¿Y eso por qué? Porque a la luz principalmente de las Escrituras, las personas lo que han hecho es estandarizar una religión de la cual Cristo se está contrariamente también a esa idea. Y aquí la culpa no es principalmente de las ovejas, es principalmente de la doctrina que se establece. Es más, me recordaba tiempo atrás cómo hay predicadores, inclusive pastores, tratan a sus ovejas de disolutos por esta situación. Tratar a una persona de disoluta porque no ande con su corbata, o porque no practique principalmente su falta, o alguna cosa en general, es también caer en esta práctica llamada legalista. Es más, los fariseos se destacaban por ser legalistas, pero hay hermanos y pastores, inclusive en nuestra nación, que dicen que Pablo inclusive fue legalista, pero eso es una falta inclusive doctrinal y bíblica respecto a lo que Pablo estableció.
Realmente las enseñanzas de Pablo establecían una enseñanza basada en la gracia de Jesús y no en el legalismo que quieren algunos interpretar por medio de ella. Por eso es importante que cuando usted quiera un mensaje de fuego o quiera un mensaje pentecostal que le remezca sus conciencias, sus corazones, primero veamos si esa persona en su integridad y en su testimonio lo practica también tal cual como lo habla. Mis queridos hermanos, no es un tema de saberse la Biblia quizás tapa a tapa y practicarla de manera literal, sino que qué tanto nosotros en nuestras conciencias y en nuestros corazones estamos siendo transformados por ella. Y sin el pesar, como lo mostrábamos en esa roca gigantesca ahí del hombre, sin el pesar en la cual por medio de lo que es Cristo llevando nuestras cargas se hace más livianero. Entonces hoy día confundimos muchas de estas cosas. Bien, algunas de las frases que ahí yo les compartía también de los legalistas, también está el otro extremo, como podríamos decir también los cristianos un poquito más relajados, en realidad mucho más relajados, porque se antepone también a esta práctica. Y les quiero también invitar a ver algunas de estas frases también que antepone los libertinos o los que practican el libertinaje. Y aquí ponemos ahí como una especie de envase, establecida ahí como una cruz, que dice: más de mí y menos de Dios, cristiano light, ¿bien? Donde dice, por lo menos ahí, el evangelio principalmente aguado y que no tiene de alguna u otra manera una especie, en este caso, de, podríamos decir, condimento o algo especial, algo fortificado. Fíjese que dentro de las frases que escuchamos por estas personas dicen: ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, somos libres y nadie debe juzgar cómo vivimos. Lo que importa es lo de adentro. A ver, es como cuando dicen, lo que importa es también nuestro corazón. Y fíjese lo que viene más abajo. Dice: Dios conoce mi corazón, por ende no puedo juzgar a nadie, no tengo que nadie juzgarme a mí, porque el juzgar a otro, bien, es parte de, para ellos, un pecado. Porque el juzgar muchas veces lo hace cómplice también de lo que ellos mismos en sus conciencias no han cambiado. Pero dice también la palabra del Señor que el juzgarlo tenemos que hacerlo desde un sano juicio. Por eso todas estas cosas que les estoy comentando, mis queridos hermanos, son frases que muchas veces también vemos en el pueblo cristiano evangélico. Yo no voy a cambiar mi forma de ser solo porque a ti te afecta. Como también para mí, mi manera de vestir, hablar o divertirme está bien delante de Dios. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Y quién soy yo para corregirte? O sea, si se da cuenta, mis queridos hermanos, muchas de las cosas que estamos viendo aquí en este programa, y como estas frases, muchas veces tienen un poco, ni siquiera tienen el pesar, ni siquiera tienen una restricción desde un punto de vista de ético, legal, y para qué hablar desde la propia palabra del Señor. Es más, acá una de las cosas que conlleva principalmente al ejemplo, el testimonio de estas personas llamadas libertinos, que llevan muchas veces este tipo de evangelio, no les importa mucho cambiar sus vidas. En realidad, no les importa ser transformados por la gracia del Señor. No le toman el peso. Tampoco sus vidas de manera testimonial la llevan de una manera ejemplar. Es más, por ellos, si viniese el Señor, ellos ya son salvos por el solo hecho de haberle conocido, sin de alguna u otra manera obras que ellos les garanticen también un cambio respecto también a sus vidas. Entonces, si se dan cuenta, los legalistas por un lado establecen sus obras y la ponen por sobre la gracia de Dios. En cambio, los libertinajes lo que hacen es: ya somos salvos y más encima Dios nos da por medio de su gracia todo lo que necesitamos. No necesitamos ser cambiados, necesitamos hoy día solo mantenernos como estamos, porque la gracia de Dios los cubre todo. Si se dan cuenta, mis queridos hermanos, ambas posturas radicalmente opuestas son malas. Y cada una de ellas conduce a un error. Un error que inclusive me atrevería también a decir, mis queridos hermanos, lo puede conducir no a la salvación, sino que a la condenación eterna. Es decir, aquí no estamos de alguna u otra manera oponiendo quizás a los que quieran consagrarse más y a la santidad. Es más, la casa de oración acá, Aposento Alto, como yo creo que muchos de los pastores y líderes en el Señor, lo que apuestan a eso, a llamar a la iglesia en santidad. Pero los datos son relevantes. Y también las características y nuestra propia cultura nos delata. Hay cosas que debemos cambiar.
Hay cosas que debemos profundizar por la palabra del Señor. Porque lo que leímos en un principio, mis queridos hermanos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esa fe que hoy, más que nunca se necesita, es la fe que la propia palabra del Señor también delata. Cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre al escenario de la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Esa respuesta, mis queridos hermanos, podríamos decirlo en el nombre del Señor, es algo que lamentablemente se responde con un no. Porque hoy día nadie quiere practicar la fe. Nadie quiere ser de alguna u otra manera un hijo sometido ante la palabra. Porque por un lado, creemos que por las obras que hacemos, por el legalismo, vamos a conseguir la salvación, y por el otro, con la suficiencia solamente de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Sin tener responsabilidades, sin tener de alguna u otra manera también un cambio conductual y de corazón en nuestra vida. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Porque hoy más que nunca necesitamos analizar estos conceptos. Y es importante que si usted llegó en esta hora, pueda usted, en compañía también de nuestro programa, seguir también edificándonos también de estas hermosas enseñanzas que hoy nos llevan y nos confrontan también desde el punto de vista del legalismo. Una de las cosas que lamentablemente podemos ver que en ambos casos se contrapone es la ley del amor, o la ley del amor basado en la gracia, ya que hasta este punto ambas posturas necesitan ser evaluadas. Es decir, tenemos que ver si por un lado el legalismo es malo, o por otro lado el libertinaje es malo, pero estas tienen que ser sopesadas en base a la palabra, con el fin también de cumplir los propósitos de Dios en la vida del creyente. Por ello, ¿cómo podemos evitar estos errores en ambas posturas? La respuesta no es que los legalistas en sí corrijan a los liberales, o viceversa, que los liberales corrijan a los legalistas, sino que, por el contrario, la sola escritura, es decir, la sola palabra de Dios, nos guíe en nuestra búsqueda. Y aquí es muy importante aplicar la ley principalmente del amor basada en la gracia del Señor. Y yo los quiero también aquí invitar, mis queridos hermanos, porque la ley basada en el amor está también escrituralmente hablando, y esto usted lo puede encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 5, de los versículos 13 al 14, y usted lo puede ahí ver en pantalla, porque la palabra del Señor nos da mucha claridad respecto a este tema. Y fíjese que la ley del amor basada en la gracia dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, porque somos libres en Cristo Jesús. Porque solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, como hoy día principalmente algunos buscan. Es decir, lo hacen con el fin también de justificar todas sus concupiscencias, sus actos inmorales, como también su falta de cambio espiritual. Pero sí son creyentes, sí aman a Dios. ¿Se fijan, mis queridos hermanos? Entonces, si no, servíos por amor los unos a los otros. Porque dice más abajo: toda la ley es sola palabra, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás, dice ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y la imagen que se representa abajo lo dice claramente. Tenemos ahí el ejemplo del buen samaritano. ¿Se fijan, mis queridos hermanos? Una de las cosas que nos cuesta muchas veces a nosotros enfrentar, y con responsabilidad, es eso. Ambas posturas nos alejan principalmente de Dios. Y solamente por medio de la gracia nosotros somos salvos. Y está aquí expuesto por medio de su palabra. Esta ley, basada principalmente en el amor del Señor, nos confronta y nos lleva también a preguntarnos muchas de las cosas que, a la luz también de la Escritura, necesitamos esclarecer. Entonces yo les quiero también exponer esto, que fue un estudio realizado por el pastor Alejandro Pelayo, teólogo y pastor bautista también mexicano, que me gustó bastante, que comparte estas 4 claves o 4 preguntas que nos debemos hacer a estas interrogantes sobre qué postura tomar. Es decir,
si realmente es conveniente por una, por lo otra mantener, o tener la claridad de lo que por medio de la palabra del Señor nos establece, ya que por ello esclarece aún más el concepto de la ley del amor basada en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces yo los quiero también invitar a poder analizar principalmente estos textos, y vamos a hacer estas 4 preguntas que me gustaría también que en este programa usted las viese en conjunto también conmigo, y podamos también analizarlas también en este programa de Lumbrera Nuestro Caminar. La primera pregunta que debemos hacernos en esta instancia, mis queridos hermanos, ahí está la ley basada en el amor. Después tenemos también ahí, la primera pregunta, mis queridos hermanos, es: ¿existe un claro mandato bíblico para esto? Bueno, si la Biblia habla claramente respecto de algún asunto, por más controversial que parezca, no hay nada más que argumentar. Es decir, no importa si me gusta o no, o si me conviene o no, o si es cultural o local, o si es de preferencia mía o de convicción. Es la palabra de Dios y punto. Y por ser la palabra de Dios, cualquier objeción a obedecerla es un brote de rebeldía contra Dios, aunque parezca tener una argumentación lógica, porque un verdadero hijo de Dios responde en obediencia ciega a su amante Salvador, ya que se reconoce dependiente solamente de Él y nada más que de Él. Y eso es importante, mis queridos, también aclarar, porque una de las cosas que al pueblo del Señor tanto hoy le falta, por sobre todo por lo que hemos también analizado, si existe un claro mandato bíblico, es esto: que muchas veces argumentamos, justificamos nuestro actuar. ¿Por qué? Por todas estas situaciones, que a la larga lo hacemos por conveniencia, lo hacemos porque en definitiva necesitamos estar culturalmente más adaptados, pero estamos lejos de lo que la propia palabra del Señor nos comenta. Es más, nuestra obediencia tiene que ser mucho más leal a Dios, más que las propias doctrinas que podemos establecer como iglesia. Siempre me pregunto ¿qué tanto nosotros amamos de la palabra más que la propia doctrina denominacional? Conozco miles de hermanos que conocen al pie de la letra cómo son en su iglesia los servicios, lo podríamos decir, los reglamentos internos, como también todo lo que se establece como denominación religiosa, pero no conocen de la palabra, no conocen en profundidad lo que Cristo enseñó por medio inclusive de sus evangelios. ¿Para qué hablar del Antiguo Testamento? Cómo Cristo también fue revelado en cada uno de los capítulos. Es más, muchas veces justificamos esas cosas con eso, porque creemos que la iglesia y la denominación a la cual pertenecemos ya hace lo suficiente para que podamos ser salvos, pero nunca cuestionando si este claro punto es un mandato bíblico. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, porque de aquí necesitamos mucho nosotros esclarecer. La siguiente pregunta, mis queridos hermanos, yo lo quiero llevar también a que es algo que nos delata a todos nosotros. No lo hace a nadie, inclusive lo hace ausente, y para qué decir, inocente podríamos decir también. Bien, la segunda pregunta que establece este pastor y teólogo también en esto, es que si mi conciencia me acusa, es decir, en la ausencia de un claro mandamiento bíblico, es fácil justificar nuestra vida delante de los demás. Es decir, pero no debemos olvidar que nuestra conciencia puede ser también testigo contra nosotros mismos delante de Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios. En realidad no podemos de alguna u otra manera ante su palabra justificarnos. Es más, la palabra de Dios lo dice, lo dice. Nosotros vamos a estar expuestos ante todos nuestros pensamientos, nuestras intenciones. No podemos engañar a nadie, menos a Dios, porque Dios conoce todos nuestros pensamientos, inclusive nuestras intenciones. Sabe lo que va a pasar el día de mañana incluso. Entonces, cuando Pablo afirmaba la libertad de comer, por ejemplo, carne sacrificada a los ídolos, también dijo: pero el que dude sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado.
Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es por ello que así también como lo establece su palabra, es así que si no hay un claro mandamiento bíblico respecto a un tema en particular, pero tu conciencia te acusa, eso es pecado para ti. Lamentablemente, mis queridos hermanos, es eso. ¿Y por qué? Porque ir en contra de tu conciencia, si es una clara violación de un mandato bíblico, cuando tu conciencia te acusa, estás dudando. Y acabamos de leer. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. No hay mandamiento escrito, no me acusa la conciencia y por ende no debo ser falta de pecado. Si se dan cuenta, mis queridos hermanos, muchas de las cosas que nos delata por medio de su palabra es eso. ¿Qué podrían decir los legalistas respecto a esto? De amar al prójimo como a ti mismo, cuando el prójimo es una persona que está débil en la fe. ¿Qué puede decir el que predica el libertinaje respecto a amar al prójimo? Quizás sea la línea más correcta, dirá usted, porque es la línea que va más con el amor. Pero cuando ese prójimo requiera tener un cambio conductual, porque sabe que con esa forma de andar no va a llegar nunca a compartir la eternidad con Cristo. Por eso ambas posturas se anteponen, y ninguna de ellas estipula lo más importante, que es la gracia de Dios en la vida del ser humano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si se dan cuenta, dos caminos o dos corrientes que hoy día son más que nunca se establecen en las distintas denominaciones. Pero ello también es importante que usted lo sepa en esta hora y que lo podamos también compartir por medio de su santa y bendita voluntad. La tercera pregunta, y debe ser una de las más relevantes, mis queridos hermanos, es la siguiente, y la quiero también exponer para usted, porque esto nos hace falta mucho. Principalmente es: ¿hago tropezar a mi hermano con mi actitud? Aunque no haya un claro mandamiento bíblico, ni me cause, ni me acuse también a mi conciencia, la ley del amor, por medio de la gracia de Cristo, me debe llevar a buscar la edificación de mi prójimo considerando sus debilidades. Edificar a mi hermano muchas veces es estar dispuesto a ceder a una práctica legítima por amor a él. Pablo, el apóstol, enseñó esto mismo en la argumentación que mencionamos sobre el alimento sacrificado a los ídolos. Y una de las cosas que nos cuesta tanto, mis queridos hermanos, es esto: que podamos practicar en torno al amor, en la edificación de mi prójimo, considerando sus debilidades. Este punto que ahí lo quiero detallar, la consideración de las debilidades, es lo que más nos acusa y no más nos delata que estamos de alguna u otra manera faltos de la gracia de Dios. ¿Sabe qué es triste saber que hay muchos de los cristianos hoy que son simpatizantes del Evangelio? Fueron en un pasado cristianos activos, es decir, que iban constantemente a la iglesia, buscaban, y se alejaron un tiempo del Señor, y muchas veces no llegan por esta sencilla razón, porque la iglesia o la propia institución o donde estaban desarrollándose no tienen la capacidad de poder edificar a ellos mediante sus propias debilidades. Los cuestionan, no hacen como muchas veces mirar como un bicho raro o como una persona ajena que nunca quizás debía haberse existido. ¿Y cuántos así, mis queridos hermanos? Decimos al mundo que Dios ama al pecador, ¿te lo he escuchado? Pero aborrece el pecado, que eso literalmente no está, sino que es una expresión bíblica compuesta en dos términos. Sí, efectivamente Dios es amor, también es fuego consumidor, pero además también, mis queridos hermanos, también aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque Él no es pecado, Él no puede tener pecado. En realidad, por el pecado tuvo que inclusive dejar a nuestro Señor, porque su santidad es tan grande que no puede permitir el pecado. Por eso se habla de aborrecimiento. Pero aún así, de entre todo esto de lo que estamos también comentando, mis queridos hermanos, muchas de las cosas que, a la luz principalmente del tropiezo, a la luz principalmente de
nuestra falta de edificación hacia el prójimo nos delata. No llegan a la iglesia, no les creen con este mensaje, no están, como dicen, preocupados de poder edificar los unos con los otros. Me gozaba tiempo atrás con una iglesia hermana en el Señor, donde un grupo de jóvenes también inspirados por el Señor, porque realmente reconozco que fue así, hicieron una actividad que se llamaba Es Tiempo de Volver, y invitaban a todas esas personas que en un tiempo que fueron partícipes de la iglesia, pero que por diversas razones estuvieron alejándose del camino del Señor. ¿Cuál fue el resultado? 20 hermanos que llegaron a la cita por distintas razones, quizás llegaron algunos con familia o con otros, inclusive con algunos niños, los fueron edificando y llevándolo a la iglesia. De todo eso, efectivamente, no todos siguieron, pero muchos se salvaron. La pregunta es, ¿tenemos hambre por las almas perdidas? Por el amor al prójimo, por hacer principalmente edificación ante los hermanos que son más débiles espiritualmente hablando. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos vaya dando de su gracia, que no nos haga tropezar a nuestro hermano, ya sea siendo libertino o siendo legalista por otro lado. El legalismo, ¿qué es lo que hace? Lo rechaza, dice no, esta persona tiene que tener la transformación ahora, porque si no, Dios lo va a condenar, lo va a ir perfecto. Y por otro lado, tenemos no, Dios lo acepta así tal cual y como es, no necesita ser cambiado. En realidad, Dios sabe cuándo no tiene que ser cambiado, porque no lo puedo ni juzgar ni por lo uno ni por lo otro. Pero ambas posturas, mis queridos hermanos, están alejadas de la gracia. Y esa cosa hoy día, mis queridos hermanos, está más latente que nunca. Y es importante también destacar. Es así que una de las cosas también que por medio de esta palabra expone también que inclusive en la palabra del Señor, que dice en Romanos 14 de los versículos 19 al 21, dice que así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, o se debilite. Porque todo esto que parte por la comida puede también repercutir en la bebida, puede repercutir e inclusive también en una ofensa o en algo que debilite su fe. Mis hermanos, hay tantas cosas que a la luz de la Escritura muchas veces no somos capaces, y por la ignorancia bíblica no somos capaces, mis queridos hermanos, de confrontar con amor. Conozco también hermanos que lamentablemente por bebida o por alcohol o por cualquier otra cosa rechazan a su hermano. Cuando el hermano tiene un problema, ¿qué hacemos con esas personas que han tenido un problema de drogadicción o un problema de alcoholismo serio? La pregunta es, ¿hay que rechazarlo como tal? ¿Hay que apartarlos como los legalistas? ¿Hay que darles la entrada libre para que puedan también hacer sus cosas dentro de la iglesia, en todos los espacios donde nosotros alabamos y bendecir al Señor? Entonces, cualquiera de los extremos, mis queridos hermanos, muchas veces nos debilita nuestra fe. Porque una cosa que pueda partir por bebida, o por comida, o por hábito, o por cualquier situación, nos hace también tropezar a nuestro hermano. Y eso delata la falta principalmente de gracia en nosotros. La falta de amor que Dios nos dice por medio de su palabra que debemos también actuar. Y esto nos confronta a la cruz de Cristo, a la luz de la palabra, que no hay nada que no pueda también ser en lo oculto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, todas estas cosas muchas veces nos confrontan, pero también nos ponen muchas veces también en la palestra. ¿Será necesario practicarlas? ¿Será extremar nuestra defensa genuina? ¿Sabe qué? Un poco yo veo muchas veces también en los actuales de distintas personas que son por un lado o por otro, que en su testimonio siempre hay carencia. ¿Y quién no? En realidad, ¿quién es perfecto acá? Nadie, solo Cristo, nuestro Señor, fue perfecto en sus caminos. Pero resulta, mis queridos hermanos, que aún así teniendo eso claro, nuestro propio testimonio establece otra cosa. Hace entender a que los demás son, y podríamos decir, gente inferior a usted, o gente inferior respecto a lo que él ha buscado en su entrega, en su pasión, en su conversión de Dios.
Mi hermano, creo que eso está muy mal. Porque a pesar de que pudiésemos nosotros consagrarnos más, demostrar más en obra, en hecho, todo lo demás, pero si no tenemos el amor por el prójimo, en establecer y en concientizar en estas prácticas, ¿de qué nos sirven? Las teorías, por ejemplo, de las grandes iglesias o las denominaciones no van en torno al amor al prójimo. En realidad, si fuese así, estaríamos de alguna u otra manera connotando otras ayudas. Pero las iglesias hoy día no están enfocadas en eso, están enfocadas en construir, están enfocadas en hacer más y más grande su institución. Pero resulta que de esa institución, muy poco, mis queridos hermanos, se están salvando. Están más idealizando un tipo de iglesia distinto a la que Cristo por medio de su palabra establece. Bendito y alabado sea el Señor. La última pregunta que se nos hace también en este cuestionario es esta: ¿por qué lo hago? ¿Por qué estoy haciendo esto? Por último dice: y aunque no haya un claro mandamiento bíblico, ni mi conciencia ni me acuse, ni haga tropezar a mi hermano, es decir, estoy pasando por todos los filtros anteriores, debo recordar que vivo para glorificar el nombre del Señor. Porque si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, mis queridos hermanos, todo para la gloria de Dios. Si a pesar de todas estas situaciones usted está haciendo lo bueno, recuerde siempre que todo lo tiene que hacer para la gloria del Señor. Porque aquí ya no hay audiencia ni testigo para presenciar nuestros adornos. En realidad aquí ya es solo usted y Dios. Y con la ayuda de Dios debemos ser honestos consigo mismo. Debemos ser honestos ante Dios. Ya no podemos estar ante apariencias ante Él, porque Él conoce nuestros corazones y nos escudriña. Es más, siempre es impresionante ver cómo nuestro corazón nos empuja y se la arregla también en poder salirse con la suya. Porque también lo establece Jeremías 9, que el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Por eso las apariencias no son muy buenas. Y muchas veces nuestra manera de comportarnos nos delata. Pero nos delata también nuestra falta de comunión y gracia ante el Señor. Es más, mis queridos hermanos, si se dan cuenta, el legalista no tiene esta capacidad. Porque la capacidad de alguna u otra manera hacerlo para la gloria de Dios, criticando, juzgando, haciendo todas las cosas como un parámetro doctrinal que para ellos es una verdad, están lejos de acercarse a Dios. ¿Para qué hablar de los que practican el libertinaje? Que de alguna u otra manera, pensando que con el amor, pensando que con todos los caprichos y deseos, sin cuestionar, sin corregir, sin cambiar las cosas, se van a ir salvos con Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, es el camino de la gracia, el camino de la salvación por medio de Cristo nuestro Señor. Ese es el que debemos seguir. Si haciendo por uno o por otra cosa, y si haciendo que pasando todos los filtros, todos tenemos que recordar que lo estamos haciendo para la gloria del Señor. Todo para la gloria del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Legalismo, libertinaje, dos caminos, dos extremos que se oponen, pero que a la luz de la Escritura ninguno de los dos conduce al camino de la salvación y gracia por medio de Jesucristo. Es más, solo por la gracia inmerecida por parte de nuestro Señor es la que hoy debemos recordar que es lo principal que tiene que estar en nuestros corazones. Y de seguir esa práctica, si usted ve a un hermano debilitado, ayúdelo, pero también corríjalo. También dígale que tiene que cambiar, pero con usted de su lado, teniendo paciencia, teniendo, mis queridos hermanos, muchas veces también que apretar los dientes y aguantar. Y recuerde que todo es para la gloria del Señor. ¿Sabe por qué? Porque así como también muchas veces nuestro Dios nos ha perdonado. A veces me pregunto yo, ¿tengo que tener paciencia? Digo, sí, Señor, dame paciencia con los hermanos, dame paciencia con esto. Pero cuando empiezo yo a cuestionarme eso, digo, Señor, así como la misma que ha tenido usted conmigo, así como esa misma paciencia que usted ha tenido para poder muchas veces tolerar lo que no debo hacer,
perdona mi corazón legalista, perdona mi corazón libertino en algunas cosas, perdona mi corazón por muchas veces porque te falta mucho de usted, falta tanto de usted, Señor Jesús. Deme de su gracia, para que su gracia me revele todo lo que yo necesito, para seguir adelante, para seguir alabando y bendiciendo su nombre. Que el Señor les bendiga. Amén. Hasta aquí, mis queridos hermanos, los quiero invitar en este programa, en este tema tan especial, esperando que haya sido de mucha edificación espiritual. Amén. Me gustaría también que me pudiese usted acompañar, mis queridos hermanos, a una alabanza también en el Señor, que sea también, que sea provechosa también en el Señor, y que obviamente que sea también para usted y para mí también de mucha también edificación, porque necesitamos orar, pero también necesitamos escuchar y deleitarnos mucho en el Señor. Amén. Así que cierre sus ojos donde quiera que estén y llevamos a esto a una oración. Señor Jesús, gracias, Señor, por este tema. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque usted nos acompaña en esta hora junto con todos mis hermanos en este tema, Señor, de legalismo y libertinaje, Señor. Señor Jesús, guárdanos, Señor, de todos estos caminos, de todos estos extremos que la luz principalmente de la Escritura se oponen ante la gracia y la misericordia suya, Señor. Que busquemos más de su gracia, que seamos más sensibles a tu palabra, que seamos, Señor Jesús, más sensibles a tu llamado, porque necesitamos, Señor Jesús, más de usted. Necesitamos ser corregidos, necesitamos ser muchas veces también, Señor Jesús, llevados principalmente por tu caminar, también por tu testimonio, Señor Jesús, porque son las únicas cosas que, Señor Jesús, nos ayudan para poder seguir adelante. Yo te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que los ayudes donde quiera que estén. Guárdeles, bendígales, Señor, fortaléceles, Señor, que si están débiles en la fe, tu coraza de amor y de misericordia y de gracia les siga ayudando, les siga sobreabundando, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque tu gracia nos llegó a nosotros. Gracias porque tu misericordia llegó a nuestras vidas. Y Padre amado, porque todo lo que hacemos es para tu gloria, solo para tu gloria, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por todo ello. Bendiga a cada una de las familias, bendiga a cada uno de mis hermanos, de los que se unen en distintas plataformas, pero además también que sea siempre, Señor Jesús, tu palabra la que les revele, que puedan buscar más de ti, más de tu presencia, más de tu rostro. Sabemos que usted viene pronto y que necesitamos estar más apercibidos de usted. Gracias, Señor Jesús, por todo ello. En el nombre de Jesús, levántanos, Señor, y denos, Señor, más de su gracia. Gracias, Padre amado. Amén, amén y amén. Démosle todos juntos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque para siempre son sus misericordias y su gracia. Bendito y alabado sea el Señor. Su gracia sigue siendo fiel y genuina en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos delata. ¿Cierto, mis queridos hermanos? Amén. Y los quiero invitar a una segunda alabanza para poder después despedirnos también con la bendición y que sea también de mucha edificación espiritual. Esto es una alabanza que está compuesta por el coro Mená. Amén. Que de seguro que a usted le va a encantar, porque es una alabanza hermosa. La alabanza 261 de los Ignarios. Cuán glorioso es el cambio. Amén. Entonada por el Ministerio de Amor, Nuevas de Amor y de Paz, por más conocido como el coro Mená. Así que esperamos también que sea edificado por medio de ellos. Que el Señor les bendiga.
Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estamos felices porque el Señor ha sido bueno y para siempre su misericordia. Gracias al Señor le damos y también le agradecemos también que ustedes nos acompañen y sigan en nuestra sintonía. Vamos a estar también elevando una oración muy especial por todas las familias que siempre nos piden en esta casa de oración poder orar también por sus vidas, por su salud. Así que estamos también atentos, sobre todo también a las peticiones de oración. Un saludo muy especial a todos los hermanos en Cristo que están siempre haciendo servicios online o presencial, ya que están buscando más del Señor. Así que felicitarlos también porque tienen la posibilidad de reunirse en sus casas, en sus templos también. Así que esperamos también en el Señor que los guarde y los bendiga. También una bendición muy especial a nuestros hermanos también de la Casa de Oración Aposento Alto, nuestra hermana Anita, sus hijos en general. Un saludo muy grande también a nuestra hermana Maite, donde quieran que también estén ahí en el sur junto a su familia. Les deseamos las más ricas bendiciones también y que el Señor les bendiga y les guarde. Además también a nuestra hermana Romina, a su familia allá, a nuestro hermano Manuel, sus hijos en general, que el Señor les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos. Y le pido también ahí en el Señor que estemos también atentos también, sobre todo con nuestra hermana Rosemary, bendito sea el Señor. Así que nuestra hermana Rosemary siempre nos pide también ahí, nos manda muchos saludos junto con nuestra hermana Adriana, que el Señor les bendiga y les guarde. Nuestra hermana Claudia también, que día atrás nos podíamos conectar, esperando también en el Señor que los podamos también congregar. Y así también nuestra hermana, inclusive nuestra hermana Dortis también, que siempre nos saluda. Bendiciones también a la iglesia hermana, a nuestro pastor Pablo Delgado, a nuestro pastor Pedro Quiroga, a nuestro pastor Ricardo también, nuestros hermanos también acá de Chimbarongo, de la Iglesia Evangélica de Cristo, Pablo Silva, nuestra hermana Carmen, a mi amigo Matías acá en San Fernando, tremendo amigo también en el Señor, esperando que el Señor les bendiga, a mi familia también, en Santiago, mi tía Orfa también, mi tío Héctor, mi tía Allí, mi primo Susan, Gustavito allá en Talcahuano también, a todos mis primos en general, que el Señor les bendiga y les guarde. Y queremos orar por ustedes, queremos también que el Señor Jesús vaya siendo también con cada uno de ellos y que la paz y sobre todo la bendición del Señor recaiga también en sus vidas. Amén. Incline reverentemente su rostro para poder elevar una oración. Señor Jesús, gracias Padre amado, en esta hora te damos porque tenemos la inmensa posibilidad de dirigirnos también a cuantas almas que necesitan de ti, Señor, y de tu presencia. Padre amado, Señor, inúndelos de tu bendición. Guárdelos y bendígalos, Señor, para que puedan, los que son incrédulos, Señor, que te puedan conocer. En esta hora, Padre amado, se hace tan importante y tan elemental que puedan conocer de tu llamado, puedan conocer de tus caminos, puedan conocer de tus propósitos. Ayúdale y guárdale, Señor, para que sean edificados bajo tu gracia y amor, y además también para que tu Espíritu Santo les vaya también consolando y dándole fuerza. Gracias, Señor Jesús. Yo te pido, Padre amado, por todas las familias y en especial para que usted las cubra con tu sangre poderosa y bendita. Que su Espíritu Santo vaya también siendo, Padre amado, en la noche como en todo lugar, y que su amor y su bondad le vaya también sobreabundando en cada una de sus vidas. Bendiga y guarde también a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, así también a todas las familias que la constituyen, a los siervos, a los pastores, a todos en general. Y tu presencia, Señor, esté en cada uno de ellos. Bendiga, Señor, este sector, el sector del Perejil de acá en Chimbarongo. Guarde y bendiga a nuestros vecinos, guarde y bendiga a nuestra iglesia, especialmente a nuestros hermanos, Señor. Y yo te pido también por mi familia, por todos en general. Guárdalo, Señor, y cúbrelo, Señor, con tu sangre poderosa y bendita. Revístelos de tu gracia, Señor, y que tu Espíritu Santo también vaya dándole más y más y más, Señor Jesús, de su gracia y de su bendita voluntad. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Damos gracias al Señor por este programa y desde ya le dejamos cariñosamente invitados ya a nuestro 30 capítulo. Imagínense, mis queridos hermanos, para la gloria al Señor. Vamos a estar ya el próximo sábado editando nuestro próximo capítulo 30 para la gloria del Señor, así que esperando en el Señor que podamos también seguir proclamando y bendiciendo al Señor por estas páginas, y le deseamos las más ricas bendiciones, ya sea que tenga un extraordinario domingo junto también a su familia, su iglesia, mis queridos hermanos. Si usted puede congregarse, hágalo. Hoy día es un privilegio, no sabemos cuánto podremos quizás juntarnos, pero su presencia y su misericordia va a estar también ahí. Así que yo voy a estar orando también por esas iglesias hermanas que están reabriendo, que es tan importante y tan alegre también con tanto tiempo de situaciones que hoy día el Señor permite también que los podamos unir y poder también afectarnos más
en su misericordia. Bendiciones desde acá, de todos nosotros, de mi esposa, de la familia en general acá de la Casa de Oración y todos mis hermanos. Que el Señor de paz y les bendiga y les guarde. Nos vemos, si Dios quiere, hasta el próximo programa de Lumbrera a Nuestro Caminar. Nos vemos. Chao, chao. Estamos del lado del campeón. A través de este medio, Facebook Live, hemos presentado su programa Lumbrera a Nuestro Caminar, de la Iglesia Casa de Oración Aposento Alto, Comuna de Chimbarongo, sector El Perejil. Condujo nuestro hermano Pedro Valenzuela González. Hemos disfrutado de bellas alabanzas, contactos telefónicos y la siempre y eterna palabra del Señor. Gracias por sintonizarnos y será hasta el próximo sábado desde las 22 horas. Dios les bendiga. Maravilloso.